Bueno, en este video quiero mostrarte algunos puntos clave que fui aprendiendo que para mí fueron fundamentales para trabajar en una startup. No quiere decir que vaya a ser igual para todas las empresas o para todas las startups, pero sí creo que te pueden ayudar muchísimo. Si no, son como cosas bastante generales, pero que te pueden ayudar. Primero que nada es ser claro en lo que querés transmitir, o sea, siempre tratar de ser rápido y conciso. Digamos, si no entendés algo, alguna consigna que te asignaron, tratar de lo más rápido posible decir, no lo entendí, explícamelo de vuelta o qué tengo que hacer, desde qué punto hasta qué punto. Eso va a hacer que, digamos, funcione mucho mejor la dinámica y puedas completar las tareas en un periodo de tiempo más corto. Porque si te quedas pegando vueltas, al final las tareas no se terminan de completar y se van atrasando. Otra cosa que para mí es muy importante es la programación orientada a objetos. O sea, y esto, si bien se puede aprender en muchísimos lenguajes, el conocer la programación orientada a objetos para mí te da un análisis mucho más amplio y te va a permitir entender muchísimas más cosas. Ya si venís de lenguajes como Java, seguramente ya la conocéis bastante bien porque estás todo el tiempo creando objetos y clases. Entonces, en realidad, clases y después instancias de esas clases. Entonces te va a ser bastante más sencillo. Otra cosa que creo que te puede ayudar bastante es aprender patrones de arquitectura de software o cómo escribir código limpio, es decir, cómo poder estructurarlo en diferentes carpetas. Por ejemplo, si se está modularizando una aplicación en Flutter, se puede crear una carpeta de features donde se van agregando todas las características y después por cada característica agregar una carpeta que se llame domain y otra carpeta que se llame data. Entonces en domain agregas el modelo y data cómo interactúa ese modelo con el servidor, ya sea para enviar o traer datos. Es un patrón, pero hay muchísimos. Entonces, si por ahí, si bien pueden ser un poco avanzados los patrones, te pueden ayudar bastante. Y otra cosa a la que yo no le daba tanta importancia y me di cuenta ahora que sirve muchísimo, o sea, lo usaba de una forma muchísimo más simple y no me daba cuenta del potencial que por ahí podía llegar a tener, y es Git. Aprender a usar bien Git creo que es fundamental para el trabajo en equipo porque te va a permitir interactuar de una forma muchísimo más rápida con el repositorio. En realidad lo vas a tener que usar prácticamente para interactuar con el repositorio, pero el saber cómo crear ramas, cómo posicionarte en una rama, cómo traer de los últimos cambios de esa rama, cómo ver todos los branches que fueron creados, y todo ese tipo de cosas se vuelven bastante importantes en el trabajo en equipo. Te voy a dejar un link en los comentarios donde se explica un patrón, digamos, de branches para usar en Git que te puede ayudar muchísimo a entender el funcionamiento en equipo, donde se crea una característica y después para cada característica, cada uno dentro del equipo crea una rama con el nombre de la característica y después seguido de sus iniciales. Entonces cada uno puede trabajar dentro de su rama, en el mismo repositorio y no va a afectar a lo que está haciendo el otro. Después se unen todas las ramas para formar una nueva característica, digamos, completamente distinto a lo que generalmente puedes estar acostumbrado si estás creando proyectos por tu propia cuenta, donde directamente haces commit a una sola rama y no difiere demasiado. Y bueno, estas fueron algunas de las cosas que yo considero que son más importantes para trabajar dentro de una startup. Obviamente que puede haber muchísimas más, que pueden ir variando de acuerdo a dónde vayas a trabajar, pero bueno, estas son algunas y espero que te haya servido. Me ayuda un montón si le das me gusta al video y te suscribís, porque de esa forma me ayudas a seguir creciendo.